Bienvenidos a su canal de arte favorito, Arte con Todo. En nuestro canal siempre buscamos inspirarlos y develarles muchos de los procesos creativos que famosos artistas de todo el mundo generosamente nos comparten. Hoy no será la excepción y antes, por el contrario, el artista invitado al video de hoy, el maestro español Tomás Barceló, radicado en Calamillo, Mallorca, es un verdadero docente en todos esos temas que nos rondan la cabeza a veces. En definitiva, Barceló busca sobre todo ofrecer el arte, el suyo, pero también el de todos, la escultura en general como una manera de hacer real, tangente y físico lo que solo es accesible a veces a la mente de unas pocas personas. Gracias, Tomás, por todas tus enseñanzas compartidas con el canal Arte con Todo. Hoy todos vamos a aprender más de lo que posiblemente nos enseñarían en cualquier academia conceptual. Las máscaras esculpidas por Tomás Barceló tienen un aspecto aterrador y algunas de ellas pueden asustar a cualquiera. Sin embargo, el arte involucrado en la creación de cada una de ellas es ciertamente increíble. No van a encontrar dos máscaras iguales. Si sientes curiosidad por la escultura, aun siendo adulto mayor, pero no sabes por dónde empezar, mírate despacio y los videos de nuestras listas de reproducción, que con seguridad vas a encontrar algún video que te atraiga. Estúdialos, míralos bien y seguro te ayudarán a desarrollar tu propio estilo artístico. No importa tu edad, ya te lo dije, o nivel de experiencia que tengas, aunque no tengas nada. Siempre será posible comenzar a explorar tu pasión por la escultura y abrir de pronto las puertas hacia una emocionante carrera en el mundo del arte. El trabajo único de Barceló incorpora objetos cotidianos reciclados, juguetes, electrodomésticos que de pronto ya no funcionan y frecuentemente hace que amigos y familiares le donen objetos antiguos. Luego él los clasifica y los almacena en su estudio hasta que puedan ser reutilizados en una nueva idea, transformando así lo mundano en algo con una presencia inconfundible. Este artista da forma a rostros y extremidades a partir de pedazos de cerámica y de yeso que a veces están cubiertos de símbolos, patrones y filigranas, y les da unos acabados con goma laca, acrílicos y pinturas metalizadas. Barceló siempre afirma que él es un escultor tradicional. Esculpe con arcilla y yeso como hace muchos siglos lo hacen, pero luego funde la pieza en resina y le va ensamblando objetos encontrados. Él cree que este mundo necesita belleza, aunque a veces no la quieran, y ese es su trabajo, crearla. Con mucha habilidad y un ojo creativo impresionante, Barceló transforma estos objetos ordinarios en esculturas coloridas e inquietantemente llenas de vida, pero que también tienen un delicioso toque de retrofuturismo que nos recuerda esas esculturas sagradas del antiguo Egipto y de toda la antigüedad en general. Con este video de Arte con Todo, Barceló quiere que los que lo vean entiendan un poco cuál es la clave para que una escultura funcione como arte en general. Y dice que la mayoría de los escultores nos obsesionamos con moldes, con escayola, arcillas, plastilinas y todo ese tipo de cosas, y pocas veces nos preocupamos por lo más profundo. Hay tres aspectos claves en una escultura que son los que a Barceló le gustaría que a todos los futuros escultores les quedaran claros. Primero, el misterio. Segundo, la forma. Y tercero, la presencia. A partir de este momento empieza lo más interesante de este video. Y es el momento ideal para recomendarles a todos sus contactos en las diferentes redes que se lo vean, le den like y lo compartan ellos también. Misterio es ese algo que nos atrae irremediablemente. Barceló prefiere la palabra belleza, entonces a partir de ahora en lugar de misterio él va a hablar de belleza, porque le parece más concreta. A todos los que nos gusta el arte lo hacemos atraídos por algo, y ese algo es imposible que lo lleguemos a definir concretamente. Es que hay cosas en el mundo que a él le parecen fascinantes, no que le atraen, que le obsesionan, que las ve y lo emocionan y no sabe exactamente por qué. Cuando él habla de belleza, o sea, cuando habla de ese misterio que nos atrae del mundo,
y es a lo que los artistas en principio nos enfocamos, está hablando de algo que percibimos con los sentidos, no que razonamos con nuestra mente, no que sentimos con nuestro corazón, solo lo percibimos con nuestros sentidos. Es algo que a través de los sentidos nos llega a una parte del cerebro que hace que sintamos como esas maripositas. Ya está comprobadísimo que la misma parte del cerebro que se excita cuando te enamoras de alguien, se estimula cuando observas grandes obras de arte o imágenes de gran belleza. Ver el arte desencadena un aumento repentino de la sustancia química para sentirse bien, la dopamina, en la corteza orbitofrontal del cerebro, lo que produce sentimientos de un placer intenso. La antigua escultura egipcia lo emociona, hay algo maravilloso allí que le atrae muchísimo a través de la percepción, no a través de la razón. Forma. El segundo aspecto clave en una escultura es la forma. Él cree que es el más importante. Puede hacer unas formas, pero esas formas pueden sugerirle una niña, por ejemplo, pueden sugerirle una señora mayor, pueden sugerirle un caballo o pueden no sugerirle nada en concreto o formas de pronto muy abstractas y así encontraríamos muchos aspectos. Pero vamos a centrarnos en el principal, o mejor en dos. Uno sería la forma, o sea, la definición de los contornos, y otra sería el volumen. El volumen por lo general siempre es hacia afuera, nunca va a ser hacia adentro, siempre es algo que empuja desde dentro hacia afuera. Él lo llama la forma de la vida, que es como un globo lleno de agua. Y es que en realidad nosotros somos una piel llena de líquidos. Imagínese un huevo de gallina, es eso que crece de dentro hacia afuera, formando esa superficie perfectamente potente. Y si ustedes se fijan, ese es el volumen que se ha utilizado casi siempre en la historia de la escultura. Todo lo que crece, todo lo que está vivo tiene ese tipo de volumen. Hay muy pocas cosas inorgánicas que tengan ese tipo de forma. De pronto, las piedras del río, ¿sí? Esas piedras redondeadas, los cantos rodados de los ríos, o que a veces también encontramos en el mar. Son esas piedras muy erosionadas y que tienen esa forma también casi como de huevo, tienen ese tipo de volumen. Y miren que eso le atrae muchísimo a los niños, especialmente que siempre están más abiertos a estos temas de percepción. Ellos tienen la tendencia a querer recolectarlas, a quererlas coger y llevárselas para su casa. Aprovecho para contarles a todos aquellos que guardan y coleccionan piedras, pero no saben cómo identificarlas, que pueden comprar el libro Minerales, cómo identificarlos. Lo vendemos a través de Amazon.com. Y la venta de este libro es la que paga los gastos de edición de los videos del canal Arte con Todo. Gracias por sus compras. Barceló cree que cuando somos escultores tenemos que estar atentos a los volúmenes y las formas, es decir, no vale cualquier tipo de volumen, no vale cualquier tipo de expresión de la forma, no va a ser lo mismo hacer una escultura con cosas planas por toda parte y llenas de aristas, a inflar los volúmenes para hacer que tengan esa pureza. Si hacemos eso, nuestra escultura va a llamar más la atención por todo tema biológico. El último aspecto es la presencia. La escultura tiene una función que no tiene ningún otro arte. Hace realmente presente algo que no está y que solo habita en tu mente. La escultura tiene algo muy especial y es que comparte el tiempo y el espacio con nosotros y con ella tenemos una relación muy especial. Es una relación casi personal. No es un objeto, es alguien. En ese sentido es muy primitiva y muy instintiva. Barceló no trata tanto de contar historias como sí de crear presencias poderosas, cada una a su manera. El hecho de que una pequeña niña robot te mire más intensamente de lo que tú la miras a ella, eso es fascinante para él. Barceló cree que si tenemos esos tres aspectos bien claros, o sea, la belleza, la forma y la presencia, nuestra obra va a tener muchísimo más peso, muchísima más potencia. La escultura es maravillosa porque lo que hace es traer objetos de un mundo extraordinario y los trae a nuestra realidad. En el pasado traía ídolos, traía dioses,
Aún trae personajes famosos fallecidos que como no los podemos ver, los construimos, los hacemos de madera o de arcilla y así los podemos tener aquí en medio de nosotros. Si algo funciona en la obra de Tomás Barceló, tiene que ver con esas tres cosas, es decir, él busca algo que le fascine del mundo, ya sea el mundo natural o el mundo imaginario. Ya está dicho antes, hay un tema biológico que hace que nos atraigan unas cosas más que otras. También tenemos una capacidad especial para detectar la simetría. Cuando eso le sucede, lo expresa a través de una forma contundente usando lo que ya les comenté. Antes la forma de la vida como base, después la complementa con colores, texturas, objetos ensamblados, muchas otras cosas y después crea esas presencias poderosas. Como pudieron ver, la escultura no es un elemento decorativo, aunque pueda hacerlo, pero no. No funciona como un elemento decorativo. No es un jarrón complejo, no tiene nada que ver. O sea, la escultura es otra cosa. Los que deseen dedicarse a este bello arte ya saben, deben trabajar mucho con las manos, no parar nunca de hacer cosas. El pensar con las manos es muy útil. A veces no sabes qué hacer, pero empiezas a hacerlo y el material mismo te va sugiriendo algo o te plantea un problema que tú tienes que solucionar de alguna forma. Les recomiendo muchísimo suscribirse a este educativo canal. Háganlo ahora fácilmente presionando el logo que indica esta flecha. Los espero a todos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.